Buenos días a todas y todos. Es un placer estar aquí con vosotras en este 16ª sesión ya del Aula de Derechos Humanos que la Fundación CERMI Mujeres viene desarrollando desde el mes de octubre del año 2020, ¿no? En aquella época de manera mensual y ya en el año 2023 pues con una periodicidad trimestral. Esta actividad tiene como objeto empoderar de forma efectiva a las mujeres con discapacidad en sus derechos y libertades fundamentales, promoviendo su pleno desarrollo, adelanto y potenciación y contribuyendo también a reducir pues, los obstáculos a los que se enfrentan cada día como parte de esa discriminación múltiple a la que se ven expuestas. Es una formación que se dirige, por tanto, a mujeres con discapacidad, a madres y cuidadoras de personas con discapacidad de toda la comunidad iberoamericana, pero que también está abierta a personas que estén interesadas en la promoción de los derechos humanos de este sector de la población. El tema que vamos a abordar hoy está centrado en las observaciones realizadas por el Comité CEDAW de Naciones Unidas a España en su última revisión, que tuvo lugar el pasado mes de mayo en Ginebra. Como bien sabéis, y esto es algo que ya hemos visto sobradamente en estas aulas de derechos humanos, los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas tienen unos órganos de seguimiento, ¿no? que son los que se encargan de revisar la manera en la que los estados están dando cumplimiento, ¿no? a esos compromisos adoptados con las ratificaciones. En esto, además, la Fundación CERMI Mujeres pues, tiene experiencia porque hemos elaborado informes sombra, ¿no? que se han presentado directamente en Ginebra, por ejemplo, ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, o también en el último examen periódico universal, que es ese mecanismo no convencional en este caso, ¿no? que consiste en hacer una revisión, pero ya dentro del marco del Consejo de Derechos Humanos. Esta es una sesión que va a seguir la metodología habitual que siguen estas aulas. Vamos a contar con una ponencia marco que nos va a introducir en el tema, que tendrá una duración aproximada de unos 25 minutos, y posteriormente vamos a dar paso a una réplica que ya se hará desde el ámbito concreto de las reivindicaciones de las mujeres con discapacidad. Es decir, vamos a conocer cuáles son las recomendaciones de manera global y luego vamos a tratar de aterrizar algunas recomendaciones que hacemos desde el sector de la discapacidad, de las mujeres organizadas con discapacidad, y sí que trataremos también de dejar un espacio por si surge alguna pregunta de parte del público. Este se trata de un evento que está siendo retransmitido por el canal de la Fundación CERMI Mujeres, el canal YouTube de la Fundación, y es una actividad totalmente accesible. Cuenta con interpretación en lengua de signos y también con subtitulado. Pues bueno, ya sin más demora, vamos a dar paso a nuestra invitada de hoy para conocer con mayor detalle cuáles han sido estas observaciones del Comité CEDAW a España. Nos acompaña en esta sesión María Naredo Molero, que ya es jurista y es asesora del Ministerio de Igualdad, a quien agradecemos enormemente su disponibilidad para que nos pueda acompañar en la mañana de hoy en esta sesión. Muchísimas gracias, María. Es un placer tenerte con nosotras y tuya es la palabra. Adelante. Bueno, pues más bien encantada de estar aquí y agradecida de la invitación. Creo que el trabajo que hacéis en este aula de derechos humanos de CERMI es magnífico, ¿no? Porque, bueno, yo llevo desde luego antes de estar en el ministerio, pero y también desde el ministerio, trabajando desde el marco de derechos humanos, ¿no? No solo desde el feminismo, sino muy, muy entroncado el feminismo con ese marco de derechos humanos que es, desde luego, desde el cual los estados tienen toda una serie de obligaciones y esos tratados a los que has hecho referencia les colocan ahí, ¿no? en esa posición de titulares de obligaciones frente a las personas, en este caso a las mujeres con discapacidad, que serían y son titulares de derechos, ¿no? Entonces, este esquema a mí me parece fundamental y por eso empoderar a las titulares de derechos, a esas personas, a esas mujeres que comprendan, bueno, cuál es el contenido del tratado, cuáles son las obligaciones de los estados, en este caso de España, pues es a mí me parece una labor fundamental. Bueno, ya entrando en la CEDAW, yo creo que habéis comentado lo de que fue ratificada en el año 83, que esto implica que cada 4 años tiene que presentar un informe periódico. Esos informes periódicos ante el comité que vigila el cumplimiento de la convención, pues son exámenes en los cuales es muy importante, desde luego, que no solamente haya la voz del Estado con su informe, sino también lo que se llaman los informes sombra,
que eso es lo que hacéis algunas asociaciones, organizaciones de mujeres, de personas con discapacidad, personas, en este caso también personas gitanas. O sea, ha habido este año, en esta oportunidad, en Ginebra, pues incluso 5 o 6 organizaciones presentes allí, y también, bueno, otros tantos informes sombra sin organizaciones allí, ¿no? El informe sombra implica decir, bueno, esto es lo que dice el Estado del cumplimiento de la Convención, pero esto es lo que decimos las personas titulares de derechos que estamos viendo un poco lo que hay y decimos esto positivo, pero esto también queda por hacer, ¿no? Entonces yo creo que el mecanismo de informe sombra es algo importante también a poner de relieve, ¿no? Y ya entrando en el examen en sí y en el contenido del informe resultante de esta, bueno, el comité le llama al examen, vamos, no le llama examen, sino más bien un diálogo constructivo, ¿no? Un diálogo constructivo porque el comité dice, bueno, los estados evidentemente si han ratificado un tratado es porque quieren cumplirlo, ¿no? Se entiende que hay una voluntad de cumplimiento. Entonces, el comité, lo que a mí me parece, yo he estado en 2 ocasiones en el presente, ¿no? Una vez como sociedad civil con Amnistía Internacional, hace ya años, y ahora esta vez he estado como parte de la delegación del Ministerio de Igualdad que encabezaba la Secretaria de Estado de Igualdad, ¿no? Y en los 2 casos me ha parecido de un rigor las preguntas, los comentarios de todas las miembros del comité y miembros, pero también con un respeto, ¿no? Y con una constructividad, ¿no? Algo muy constructivo. No era en absoluto una crítica ni a machacar, ni a... Simplemente era, bueno, pues nosotros vemos que para cumplir la convención, para hacerlo mejor, tenemos estas preguntas, tenemos estas dudas, y fruto de todo ese diálogo que hubo en un día completo allí en Ginebra, se produce ese documento que nos ha llegado ya en inglés, pero que pronto será traducido también al español, ¿no? ¿Y qué dice ese informe? Bueno, pues para de alguna manera contaros lo que dice ese informe, lo primero que quiero decir es que el Estado plantea fundamentalmente, el comité CEDAW plantea fundamentalmente al Estado 3 cosas o 3 grandes grupos de observaciones, porque es muy importante decir que los tratados de derechos humanos, como es la CEDAW, no se cumplen simplemente aprobando leyes. Y en ese sentido el comité fue, bueno, muy claro diciendo lo importante que habían sido todo el avance en normativa, ¿no? Y ahí la verdad que nos puso muy bien a España porque habíamos dictado normas muy importantes pues contra las violencias sexuales, como la ley de libertad sexual o como la ley que mejora y avanza en lo que era la ley de derechos sexuales y reproductivos y del aborto, la ley trans. Ha habido determinadas leyes que, bueno, pues, y entre esas leyes estaba también la reforma que se hizo en 2020 del Código Penal para eliminar la esterilización forzada a personas con discapacidad o incapacitadas judicialmente, ¿no? Bueno, pues todas esas normas, el comité dice muy bien, pero lo que me importa también es el cumplimiento, la implementación de esas normas. Y gran parte de sus observaciones están ahí, en la parte de implementación. Y cuando hablamos de implementación, le importa mucho, luego veremos por temáticas, ¿no? Pero le importa mucho al comité, y lo refleja en su informe, que haya no solamente aplicación de las normas a nivel estatal, en la Administración General del Estado, sino también que cumplan las normas, como por ejemplo la ley de libertad sexual, como por ejemplo la ley del aborto, la ley de derechos sexuales y reproductivos, también las comunidades autónomas, ¿no? Es muy consciente el comité que en España tenemos un sistema de competencias que le da grandes competencias, grandes o importantes competencias, sobre todo en lo que tiene que ver con la asistencia, la cuestión médica, educativa, en fin, todo lo que son los recursos, los servicios de atención a las víctimas de violencia de género y de violencia sexual a las comunidades autónomas, ¿no? Y por eso hace mucho hincapié en la implementación. Y luego otra de las 2 cosas que dice, bueno, y para implementar esto no solamente tienen que comprometerse las diferentes administraciones, ¿no? La del Estado, las autonómicas, incluso los municipios, pero también tiene que haber 2 elementos y lo pone muy claro también en el documento de observaciones. En primer lugar, tiene que haber formación a profesionales clave
y la formación que implica también que conozcan la convención, sigue diciendo que en España todavía debe conocerse más la CEDAW entre profesionales clave y cita, por ejemplo, a la judicatura, los jueces, los fiscales, la abogacía, todo lo que son operadores jurídicos. Cree que todavía ahí tiene que haber más conocimiento de la convención y derribar prejuicios machistas, y cree que ese es un camino importante, ¿no? Y por otro lado, otro de los temas clave para implementar las leyes es la financiación, ¿no? Y ahí también el comité pone, bueno, bastante énfasis. Felicita a España porque ha habido un incremento muy importante de la financiación en los últimos años, pero sigue diciendo que aún así hay que seguir adelante y, bueno, pues en determinados ámbitos dice que implementar implica también mejorar la financiación, ¿no? Ahora iremos viendo también por ámbitos, ¿no? Pero eso es un poco lo que a grandes rasgos entiende el comité, y eso quería también vincularlo a otra recomendación general que es muy, muy importante para el colectivo con el que estamos ahora mismo hablando y en esta formación, que es la cuestión de la interseccionalidad, ¿no? También comenta el comité, como una de sus recomendaciones más generales, y antes de meternos en materia, la cuestión de precisamente el enfoque de interseccionalidad y la cuestión de las medidas especiales de carácter temporal, que son las que llamamos aquí en España y en Europa muchas veces acciones positivas, ¿no? El comité sigue diciendo que, bueno, pues bien a la ley de igualdad de trato, bien a la importancia que tiene también la accesibilidad, por ejemplo, en leyes como la de libertad sexual, que, bueno, pues pone en valor el hecho de que en esta ley esté también la accesibilidad como principio rector, pero considera que aún así se sigue hablando muchas veces de mujeres pensando en una sola mujer, ¿no? En una sola prototipo de mujer, y no en todas las diversidades de mujeres, algunas de las mujeres, desde luego, con obstáculos añadidos para el acceso a sus derechos, ¿no? Y esto el comité, bueno, pues hace hincapié, y evidentemente entre ese enfoque de interseccionalidad y en la cuestión de las medidas especiales de carácter temporal están, por supuesto, las mujeres con discapacidad, ¿no? Con lo cual, bueno, esto yo creo que es importante de su informe. Entrando en el informe, o sea, en lo que son las observaciones, hay una muy importante que tiene que ver precisamente con el Ministerio de Igualdad, con lo que es lo que llama el comité y se llama internacionalmente, y desde la Declaración de Beijing en el 95, mecanismo del adelanto de la mujer, ¿no? Hay un mecanismo al más alto nivel en este país, que es el Ministerio de Igualdad, y eso lo llevaba pidiendo el comité ya un tiempo. Por fin, en el año 2020 se crea el Ministerio de Igualdad, y no solo se crea, sino que se dota de estructura, de personal, de más financiación, y todo esto, la verdad, el comité lo alaba especialmente, ¿no? Le da la felicitación a España. Pero sí plantea que hay ahí, bueno, que por supuesto esto debe continuar, pero que luego también, siendo esto importante, hay tres cuestiones que hay que mejorar, ¿no? Y una de ellas es la coordinación entre las administraciones, lo que ya he comentado, comunidades autónomas, municipios y Estado. Eso ve que todavía sigue habiendo un margen para mejorar eso, que eso todavía no está del todo bien engrasado, bien conectado, ¿no? Esa coordinación, porque además dice que esa coordinación debe basarse en un enfoque común, un enfoque de género y enfoque interseccional. Y eso, evidentemente, bueno, pues pasa porque todas las administraciones actúen en la protección de los derechos de las mujeres desde ese enfoque, ¿no? Y en ese sentido también dice que para mejorar hay que mejorar también en esa coordinación también los datos, ¿no? Que haya datos y haya una homogeneidad de recogida de datos, porque las comunidades autónomas recojan los datos como los tienen que recoger, pero todas como por igual, y a la vez el Estado, o sea, la Administración General del Estado, los recoja y haya también una lectura común y homogénea de esos datos, ¿no? Eso era importante también. Y luego ya entrando en otras cuestiones que le preocupan al comité
y que nos ha hecho también observaciones. Así, de manera general, le preocupa la cuestión de los estereotipos. Sabéis que, y si no lo sabéis os lo cuento, en la Convención hay un artículo 5 de la CEDAW que habla de la importancia que tiene para el cumplimiento efectivo de la Convención, o sea, para que esto no sea un papel, sino que sea realmente una realidad, estos derechos que están en la CEDAW, hay que derribar los estereotipos, y ese es el artículo 5. El artículo 5 lo que dice es precisamente los estereotipos machistas, los estereotipos de género, que muchas veces también implican los estereotipos sobre las mujeres con discapacidad, están siendo un lastre para el cumplimiento de la Convención y para la garantía efectiva de los derechos, ¿no? Bueno, pues ahí sigue también insistiendo el comité en el tema de seguir educando para el derribar los estereotipos, y especialmente se está centrando en este informe en estereotipos que tienen que ver con las violencias machistas y especialmente la violencia sexual, y ahí la importancia de la educación sexual y la educación sexual afectiva. Y luego también habla de la importancia de seguir derribando los estereotipos del reparto de tareas entre mujeres y hombres en lo relativo al tema de los cuidados, ¿no? Y ahí también, bueno, pues plantea la importancia de seguir por ese camino, derribando estereotipos que tienen que ver con los cuidados, ¿no? Entrando ya en materias como la violencia contra las mujeres y incluida la trata, que aunque son dos artículos distintos, bueno, y dos apartados distintos en el informe, os los cuento juntos. Aquí lo importante, bueno, hace referencia desde luego a la importancia que ha tenido la Ley de Libertad Sexual como un marco normativo que ha desbordado el marco normativo anterior, que se quedaba solamente en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género frente a la pareja o expareja, ¿no? Ahora ya las violencias sexuales, si sabéis que abarcan desde el acoso sexual callejero hasta lo que hemos llamado el feminicidio sexual, pasando por todas las formas de violencia sexual o con impacto en la vida sexual, como son la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado. Por cierto, estas dos violencias machistas, la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado, son dos violencias sobre las que hace especial hincapié el informe del comité en diferentes ámbitos o apartados del informe, ¿no? Con lo cual, como Estado, desde luego, nos tenemos que poner las pilas y tenemos que trabajar todavía con más profundidad en esas dos violencias contra las mujeres y las niñas. Y lo que dice precisamente, justo como os decía al principio, era que hay que implementar esas medidas de prevención, atención integral a las víctimas y acceso a la justicia, pero con especial atención, siempre además desde su perspectiva interseccional, a los colectivos especialmente vulnerables, ¿no? Y aquí, por supuesto, aunque no lo cita especialmente, pero está hablando de las mujeres con discapacidad, por supuesto, bueno, y de ahí que esas políticas de implementación de la Ley de Libertad Sexual para no solamente prevenir la violencia, sino también detectarla en todos los lugares donde puedan estar las mujeres con discapacidad, también atender, ¿no?, la atención integral y, por supuesto, su acceso a la justicia con esas medidas de acompañamiento que prevé la ley, pues esto es muy, muy importante, ¿no? Por otro lado, también, bueno, comenta que es importante impulsar el Observatorio de Feminicidios. Nosotras contamos allí cuando estuvimos que hay ahora mismo una recogida de datos que no solo recogen datos de mujeres asesinadas a manos de la pareja o expareja, sino que también recogemos datos de otros feminicidios, como son los feminicidios familiares, de madres por parte de los hijos, por ejemplo, o los feminicidios vicarios, las niñas o niños asesinados para hacer daño a las mujeres, ¿no?, a sus madres, o los feminicidios sexuales, por ejemplo, en los casos de víctimas que se resisten a ser agredidas sexualmente y acaban siendo asesinadas, o los asesinatos de mujeres que ejercen la prostitución, o víctimas de trata también asesinadas, ¿no? Todos estos datos se están ya recogiendo y el comité dice que impulsemos todavía más esto, ¿no? También, bueno, habla con especial hincapié de los niños, niñas y adolescentes expuestos a la violencia de género, y aquí hay que seguir
por este camino, nos dice, luego lo comenta también en otra parte del informe, víctimas directas y desde luego evitando que haya visitas o custodias a manos de padres maltratadores que puedan poner en riesgo a esos niños y esas niñas que son víctimas de la violencia de género y en ese sentido deben ser protegidas, ¿no? También hace hincapié en la importancia de seguir implementando medidas contra la violencia machista en el ámbito digital, ¿no? En el ámbito de los ciberdelitos, ¿no? Y esto es algo también importante. Y respecto a la trata, nos urge a aprobar la ley de trata, que lamentablemente no ha podido ser aprobada definitivamente en esta legislatura. Ha quedado muy avanzada, sin embargo, y hay ahí, bueno, pues un texto que será retomado, esperemos, por el próximo gobierno, después de las elecciones del 23 de julio, ¿no? Pero para ellas es, desde luego, una prioridad que esto sea aprobado, ¿no? Lo mismo nos dice también sobre las políticas para detectar, identificar víctimas de trata. Nos dice que uno de los talones de Aquiles, uno de los fallos más importantes en España es que la identificación de víctimas de trata no se hace de manera importante, extensa, y hay muchas víctimas sin identificar. Y lo mismo, simplificar los mecanismos de acceso a la justicia, a la protección. También la importancia de que hay de combatir el fenómeno de mujeres víctimas de trata laboral, mujeres que están siendo tratadas para el sistema laboral. Y también, por último, nos dice en la materia esta que hay que ampliar la definición de proxenetismo para que haya mayor persecución a las víctimas de explotación de la prostitución ajena y que no haya las trabas que hay ahora mismo, que parece que, que es difícil, desde luego, perseguir penalmente a estas víctimas, ¿no? Respecto a otras materias, como por ejemplo la participación política, nos dice desde luego que eso es una gran prioridad, que desde luego hemos avanzado porque somos uno de los países que políticamente tenemos mayor paridad, pues en los parlamentos, ¿no? y en los gobiernos autonómicos y municipales, pero desde luego dice que todavía evidentemente no hemos garantizado, no hemos llegado a la paridad total, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues habla de los parlamentos, pero habla también de la judicatura y en concreto nos cita la importancia de que haya paridad en el Tribunal Constitucional, ¿no? Que es algo muy, muy importante, ¿no? Y también, bueno, en el sector público, ¿no? Que la administración pública, en lo que sería, digamos, los órganos directivos de la administración pública, pues también demos ejemplo, y la administración local, ¿no? Y bueno, también como desafío, por supuesto, que es ahí donde más cojeamos, desde luego, es en la parte de las empresas y especialmente en las grandes empresas, ¿no? En cuanto a la educación, desde luego que le parece también importante la nueva ley de educación y algunos avances que se han acometido, pero le parece que es muy, muy importante garantizar la accesibilidad para todas las niñas, y ahí habla precisamente de medidas específicas para determinados sectores, ¿no? Y entre ellos, bueno, pues las niñas roma, las niñas gitanas y también otros ámbitos, por supuesto, ahí estaría también las niñas con discapacidad. Y luego habla especialmente también, vuelve a hablar de la importancia de la educación sexual y reproductiva. Los derechos sexuales y reproductivos tienen que tener una mayor prioridad en el ámbito educativo para que los niños, niñas y adolescentes, luego ya, cuando sean jóvenes, pero también de niños y niñas, desde luego, tengan muy claros cuáles son sus derechos y no puedan ser víctimas de violencia ni de atropellos para sus derechos reproductivos, y esto tiene mucho que ver también con las niñas y las adolescentes y jóvenes con discapacidad, ¿no? En el empleo, ella habla muy especialmente, por supuesto, también da la bienvenida, ¿no?, a normas como la que ha puesto en el centro la cuestión de la brecha de las pensiones, la reforma laboral también, pero habla de que sigue habiendo una brecha importante en el ámbito tanto del empleo, por supuesto, en todo el tema también de la discriminación vertical y horizontal,
¿no?, de las mujeres que no llegan a los cargos directivos, pero también la discriminación en términos de brecha salarial, que las mujeres cobramos menos que los hombres por el mismo trabajo, y también habla de una brecha, yo le llamo brecha, no lo dice exactamente con la palabra brecha, pero habla de la brecha de los cuidados, es decir, de la dificultad que tenemos las mujeres de prosperar o, digamos, avanzar y consolidarnos en posiciones, digamos, de directivas y tener nuestra proyección profesional cuando seguimos siendo las principales cuidadoras en el ámbito familiar, ¿no? Entonces, la importancia que tiene la cuestión de los cuidados como, ¿no?, en paralelo para garantizar precisamente que esa corresponsabilidad de los cuidados es una medida esencial para el desarrollo de la igualdad en el empleo. El desarrollo de los planes de igualdad en las empresas plantea que es fundamental, y luego también habla de determinados sectores de mujeres, de empleo donde hay mujeres en mucha vulnerabilidad, y habla justamente de las temporeras agrícolas, ¿no? Y ahí nos acordamos desde luego de las temporeras de Huelva, de esos sectores muy precarizados donde muchas de esas mujeres migrantes están sufriendo doble y triple discriminación. También en el ámbito de la salud hace referencia a algo que ya el comité se ha pronunciado. Ha habido 3 dictámenes en los cuales le dice a nuestro país: ojo con lo que llamamos violencia obstétrica. La violencia obstétrica implica todas las prácticas no respetuosas y contrarias a la convención, que tienen que ver con el preparto, el parto y el puerperio, donde pues en el sector sanitario se está incumpliendo cuestiones tan básicas como el consentimiento informado ante prácticas invasivas o otro tipo de prácticas, desde luego, que tenemos que ser respetuosas. Nosotros les estuvimos presentando que en la nueva ley de derechos sexuales y reproductivos y de interrupción del embarazo incorporamos un título específico sobre violencia, para prevenir la violencia en el ámbito reproductivo, y en ese sentido incorporábamos la violencia en el ámbito ginecológico y obstétrico, y bueno, a pesar de que eso les pareció muy importante, sí dijeron que había que seguir por ese camino y poner muy en práctica medidas contra esto, ¿no? Por otro lado, también, en ese sentido, dijeron que había que aplicar de manera efectiva la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos y sobre interrupción del embarazo en toda la geografía nacional. Y aquí volvemos otra vez a la cuestión de las competencias y cómo la sanidad está transferida a las comunidades autónomas. Desde luego les preocupa mucho que la ley se ponga en marcha de manera diferenciada, en unas comunidades y en otras, ¿no? Y en esto es también otra cuestión importante. Y también hicieron referencia a la salud mental como una cuestión muy importante, cruzada absolutamente desde el enfoque de género, y que creían esencial. Respecto a otras recomendaciones, aquí estaba también la cuestión del matrimonio. Ellas siguen diciendo que el matrimonio tiene que celebrarse a partir únicamente de los 18 años de edad, y como en nuestra normativa hay una serie de excepciones en las cuales se puede producir un matrimonio desde los 16 años, ellas eso lo critican y plantean su derogación. Por otro lado, vuelven otra vez a hablar de la importancia de los protocolos, que ahora mismo no hay un protocolo nacional. Sí lo prevé la ley de libertad sexual, pero tiene todavía que elaborarse y ponerse en marcha un protocolo estatal contra los matrimonios forzados, y muy especialmente hablando de determinados sectores de mujeres. Ellas hablan de las mujeres gitanas. Luego también habla del seguimiento del caso de Ángela González Carreño, y volvemos otra vez a la cuestión de los niños y niñas víctimas directas de mujeres o familias donde se están produciendo violencia de género contra las mujeres, y la importancia de que a pesar del avance que supuso la LOPIVI, la Ley de Protección a las Víctimas contra la Violencia a las Niñas, Niños y Adolescentes, todo esto tiene que seguir, porque sigue habiendo padres agresores con guardas y custodias y con regímenes de visitas. Y también la cuestión de la viudedad. Les preocupaba que las mujeres viudas tengan menos derechos y haya discriminación frente a los hombres viudos, ¿no?
Y ya por último, y por terminar este repaso rápido, para no tomar más tiempo, sí que hablaba también de algunos sectores como las mujeres gitanas, y en ese sentido planteaba un marco normativo específico para evitar la discriminación de la población gitana, y especialmente con las mujeres gitanas y niñas gitanas, y ahí, bueno, incorporar medidas especiales de carácter temporal para la Administración General del Estado y también para las comunidades autónomas. Y sobre las mujeres migrantes y refugiadas, que siempre tiene también un capítulo, hablaba, bueno, felicitaba por lo que habíamos puesto en marcha respecto a Ucrania y a las mujeres y niñas ucranianas, pero decía que tiene que existir todavía una formación mayor y un proceso con protocolos, formación y dispositivos muy consolidado e importante para detectar la violencia, todo tipo de violencia, incluida por supuesto la trata con fines de explotación sexual, en la llegada de niñas y mujeres a las costas o en cualquier frontera en procesos migratorios, ¿no? Y que en frontera esos profesionales y esas profesionales que están ahí, policías, pero no solo, puedan tener con esa formación una mayor herramienta de detección para detectar y derivar y atender como corresponde a esas niñas y mujeres víctimas de violencia. Y lo mismo también formación a funcionarios para entrevistas a solicitantes de asilo, para que realmente los motivos de género y las violencias machistas lo son, puedan estar encima de la mesa y puedan recogerse debidamente de cara a bueno, pues complementar con éxito una entrevista a una solicitante de asilo y poder ofrecer o garantizar esa medida de protección internacional a todas las mujeres como corresponde por persecución por violencia de género, ¿no? Y bueno, básicamente yo creo que esto era de manera un poco rápida lo que ha sido el informe, pero por supuesto si tenéis cualquier comentario, aportación, a mí me parece fenomenal que podamos profundizar un poco más. Muchas gracias. Pues al contrario, muchísimas gracias, María, por este resumen tan completo que nos has hecho de las observaciones del Comité CEDAW a España. Has hablado de violencia contra las mujeres, has hablado de acceso a la justicia, ha salido en las recomendaciones temas relacionados con las políticas de cuidado, también con la esterilización. Es cierto que son recomendaciones que no aluden a las mujeres con discapacidad, si acaso hay dos partes de las recomendaciones en las que sí que se hace una llamada de atención, pero entendemos que, claro, que son todas observaciones que de manera transversal pues afectan, por supuesto, a las mujeres con discapacidad. Lo que vamos a hacer ahora es una réplica, es decir, nos imaginamos que quizás somos miembros del comité y qué recomendaciones hubiésemos nosotras incluido en esa documentación. Entonces, para ello tenemos con nosotras a nuestra compañera Ángeles Blanco, que ella es abogada en ejercicio y está especialista en derechos humanos en género y discapacidad, y es también asesora jurídica de la Fundación CERMI Mujeres, y lo que va a traer es a nuestro terreno, a nuestras reivindicaciones, pues las recomendaciones del comité en algún tema en concreto que ahora nos expondrá. Está conectada ahí Ángeles, si la veo. Pues adelante, Ángeles, muchas gracias por estar con nosotras y tuya es la palabra. Muchas gracias, Isabel, y bueno, muchas gracias, María, por esa exposición. Yo creo, además, tan accesible, ¿no?, en términos de explicación a las mujeres con discapacidad, que al final pues, es el objeto de estos aulas de derechos humanos. Efectivamente, pues como ya puntualizaba Isabel Caballero, las recomendaciones, si bien es cierto que se pueden observar desde ese carácter transversal, de algún modo carecen de esa integración entre las perspectivas de género y de discapacidad, ¿no? En particular, y por un poco pues, el resultado y lo que vemos en la práctica jurídica del Servicio de Asesoría Jurídica de Fundación CERMI Mujeres, cabría, si acaso, pues, puntualizar algunos de los aspectos, ¿no? En el ámbito del acceso a la justicia, que
que citabas y que citabas como una de las recomendaciones que además pues tenían especial empaque también por el aspecto de los operadores jurídicos. En el caso de las mujeres con discapacidad resulta fundamental porque a día de hoy lo que nos encontramos es que muchas mujeres en sus diferentes tipologías de discapacidad, y haré reflexiones específicas de cada una de ellas, están quedando atrás, ¿no? En muchos casos se cuenta con el poder acceder físicamente al lugar, se cuenta incluso con tener servicios de abogacía, pero la falta de ajustar los procedimientos, la falta de implementar personal específico que ayude a que la intervención de esa mujer en el procedimiento judicial sea en términos de igualdad, está llevando a que en muchos casos pues, sus procedimientos puedan ser sobreseídos, en otros no solo es que sean sobreseídos, sino que se utiliza la situación de discapacidad para darle la vuelta al procedimiento. En este caso es muy llamativo todo lo que tiene que ver con discapacidad psicosocial, donde las mujeres con esa situación de salud mental, además que decías, esto tan propio de las mujeres, no, pues con esa situación de salud mental, cómo se está utilizando justamente eso para incluso en casos llamativos, clarísimos, donde la denuncia no la ha interpuesto ni la propia mujer, va a ser la situación de salud mental la que se utilice por parte del agresor para no solo conseguir el sobreseimiento, sino en muchos casos arrancarle la guarda y custodia de los menores en un ejercicio clarísimo de violencia vicaria, pero que de cara a los propios tribunales de justicia pues está siendo asumido con total normalidad porque les atraviesa también esa posición capacitista, ¿no? Entonces, claro, creo que sobre acceso a la justicia hay mucho que tener en cuenta, ¿no? En otros procedimientos hemos asistido a cómo mujeres sordas, y pese a tener la normativa específica en materia de lengua de signos, pues tienen que compartir al intérprete de lengua de signos con su propio maltratador, ¿no? ¿Qué confianza va a tener la mujer en el procedimiento? ¿Qué seguridad va a sentir en ese momento? Esto va a condicionar significativamente cómo va a ser la propia comparecencia de ella, ¿no? Esto está sucediendo, es una realidad, ¿no? En otros casos de práctica jurídica y en este punto, pues haciendo también en ese repaso que voy a tratar de hacer, viendo la parte de la discapacidad intelectual, como si se observa claramente que el hecho de tener a la persona facilitadora en el procedimiento o no tenerla, diferencialmente te va a llevar a una conclusión de sobreseimiento o a poder determinar que al menos se escuche, ya se verá cuál será el resultado, ¿no? Pero lo que está fallando aquí es que podemos tener todo el derecho positivo en términos de código penal que queramos, pero lo que no tenemos son las garantías procesales, y sin las garantías procesales el derecho se vacía, desaparece. Y eso es lo que está pasando en el caso de las mujeres que tenemos discapacidad. Particularmente junto a esto, a la persona facilitadora, que desde luego está previsto con la normativa, que también resulta un avance muy significativo, la Ley 8/2021, relativo a pues ese acabar con las incapacitaciones judiciales y pensar en poner apoyos para la toma de decisiones. Se prevé la figura de la persona facilitadora, sin embargo, todavía no se ha desarrollado. En ese desarrollo, sin duda, pues aquellas mujeres que utilizan comunicación alternativa también tienen que contar con los apoyos de la persona facilitadora para que en definitiva se lleve a cabo esa comunicación bidireccional, que es lo que consiste la persona facilitadora con el órgano judicial, en este caso con la intervención de profesionales de logopedia. O pensemos que concurran en una misma persona varias situaciones y cómo al final lo que en definitiva en términos de justicia consiste es no que las
mujeres con discapacidad se adapten o se traten de adaptar, que no va a ser posible al entorno de la Administración de Justicia, sino que la Administración de Justicia se adapte a ellas, ¿no? En eso consiste la inclusión y eso yo creo que no se ha especificado suficientemente en esta recomendación y que sin duda resulta fundamental porque tenemos muchísimos casos de violencia contra mujeres. Ya sabemos que el riesgo es 4 veces mayor, que la situación de feminicidios aumenta porcentualmente y tenemos esas estadísticas, pero sin embargo seguimos sin tener los recursos. Y junto a esta exposición, y ya muy brevemente, no me gustaría tampoco dejar de lado todo lo que tiene que ver con la violencia obstétrica, a la que también hacías referencia, porque las mujeres con discapacidad seguimos teniendo muchísimas dificultades para acceder a las consultas de ginecología y obstetricia. Dificultades que, bueno, en algunos casos y dependiendo de la discapacidad se pueden traducir en auténticas situaciones de violencia obstétrica, ¿no? Si yo resulta que el acceso a la consulta no permite que la silla pase por la puerta y para eso me tienen que sacar en volandas de la silla. Si luego además las técnicas no están adaptadas y eso significa que una persona me va a coger de un brazo y otra de otro y la mamografía me la van a hacer así, muy difícilmente esa mujer va a repetir esas revisiones, que son revisiones necesarias que además hemos observado también porque los propios cribados, pues hasta qué punto incluyen los cribados de cáncer de mama, incluyen a las mujeres con discapacidad, como muchas veces el no llevar a cabo esas revisiones pues puede darnos lugar a que bueno, nos encontremos con que una mujer, pues en este caso con parálisis cerebral, pues tenga ya visiblemente un cáncer de mama. Vemos una herida en un pezón y esa herida del pezón no ha sido detectada porque la consulta no lo está, porque los cribados de cáncer de mama tampoco los tienen en cuenta y después, una vez se ha detectado, ¿cuál es ese abordaje y esa atención y ese tratamiento? Donde en muchos casos pues, se va a decir, a ver, es que las propias técnicas de radiodiagnóstico tampoco me permiten ver el alcance de ese cáncer, con lo cual voy a llevar a cabo una extirpación masiva con el impacto que eso tiene, ¿no? Desde luego en la propia mujer en términos de integridad y a efectos de los propios ganglios linfáticos y luego ¿cuál es el resultado de esa extirpación masiva? Bueno, lo puedo ver por marcadores, lo puedo aproximar por marcadores, pero no tengo las herramientas radiodiagnósticas para saber en qué situación está esa mujer y pues, en muchos casos tampoco se les puede aplicar esa radioterapia, ¿no? Simplemente por poner encima de la mesa estas dos cuestiones que yo creo que son vitales cuando hablamos de inclusión, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ángeles. Muy clara también tu exposición. No sé, María, si quieres comentar algo. Adelante, sí, adelante. Gracias. La verdad que, Ángeles, me ha encantado, bueno, lo que has comentado. Yo creo que efectivamente, yo cuando leí el informe vi una carencia importante respecto a las mujeres con discapacidad. Yo interpreto, bueno, pues que igual hubo otros sectores que estuvieron más presentes en los informes sombra, pero evidentemente yo, y eso me hace decir, la primera parte que has comentado, la cuestión del acceso a la justicia, la cuestión de los prejuicios y cómo realmente además las propias defensas, sabiendo además que es campo abonado, utilizan, ¿no?, la propia discapacidad intelectual y determinadas situaciones de salud mental en contra de la víctima y para la impunidad, ¿no?, de la agresión. Eso me sale decir, fíjate, que sería interesantísimo. Yo ahí, vamos, os puedo acompañar o apoyar en lo que digo, pero seguro que la cuestión del litigio estratégico, o sea, el hecho de que, porque fíjate, la cuestión de la violencia obstétrica hay una abogada que es la que está llevando los casos, porque evidentemente, a ver, los haylos y muchos, como hemos comentado, pero también hay que llevarlos al comité y hay una abogada que está llevando, ahora ya hay 3 condenas, entre comillas, 3 dictámenes contra España, pero hay otro más que está ahí todavía en tramitación, es decir, a mí me preocupa mucho, o sea, y me parece muy importante el hecho de que siga habiendo
una brecha muy importante entre la ley y la aplicación, y muy especialmente en el ámbito judicial. Y eso se cierra fundamentalmente a través de litigio estratégico. Por supuesto, también a través de formación a la judicatura, digamos, todas esas mejoras evidentísimamente son esenciales. Pero también, bueno, pues cogiendo casos desde el principio, donde haya ese sesgo clarísimo y donde haya todo esto que has comentado, que me parece algo importantísimo de poner de relieve, y llevarlo, pues, si es preciso, hasta el comité, ¿no? Pero claro, hay que agotar primero las vías internas, ¿no? El derecho interno, ¿no? Pero me parece algo muy importante y hay que seguir ahí, o sea, esa cuestión. Y luego, bueno, la cuestión de las mujeres sordas, yo creo que aquí, por supuesto, la Ley Integral de Libertad Sexual y por supuesto también la 1/2004 y la LOPIDI, ¿no? O sea, claro que hablan evidentemente, de todas esas medidas y del derecho a intérprete y de, por supuesto, vamos, estas perversiones, ¿no? De compartir intérprete, en el caso también incluso de mujeres migrantes, extranjeras, yo sí que lo pude ver, que incluso en algunas comisarías poner al hijo a interpretar, a traducir son unas barbaridades, ¿no? Que yo creo que tenemos que ya empezar, bueno, pues que sepáis también que en ese sentido pues está también el Observatorio de Violencia de Género, es decir, que a la propia delegación del Gobierno sobre violencia de género. Existen, más allá de lo judicial o de lo jurisdiccional, lugares donde yo creo que es muy, muy importante poner, bueno, quejas o al menos decir, bueno, esto está pasando y esto es absolutamente contrario al marco normativo del que nos ha costado tanto dotarnos y que precisamente, bueno, en la Ley de Libertad Sexual sí que me consta, porque yo estaba ahí, soy una de las madres de la ley, el movimiento de personas con discapacidad, hicisteis bastante lobby y incidencia política, y gracias a eso hay, bueno, pues yo creo que medidas importantes, pero claro, luego se tienen que poner en práctica y eso es lo que creo que es, vamos, que tenemos que luchar por ello todas juntas, ¿no? Me ha parecido súper interesante, Ángeles, lo que has estado comentando. Yo por mi parte, María, voy a aprovechar y también quería hacerte una serie de cuestiones, además aprovechando que como comentaba, esta era una de las madres de la ley, perdona que estoy un poco acatarrada, de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Cuando entró en vigor la ley, nosotras pues desde la Fundación CERMI Mujeres hicimos una valoración positiva, porque efectivamente se hicieron muchas acciones de incidencia política para conseguir que esta ley pues introdujese cuestiones, ¿no? que afectaban directamente a las mujeres con discapacidad. Por ejemplo, se habla de la inclusión de la accesibilidad, de tal manera que todos los recursos, los servicios pues sean comprensibles y practicables para todas las víctimas, entre ellas las mujeres con discapacidad. Se habla también de interseccionalidad, ¿no? que es también un elemento clave en las reivindicaciones de las mujeres con discapacidad. La ley hace alusión también a la asistencia integral especializada y accesible. Además, ahí lo conectábamos incluso con lo que estaba hablando antes Ángeles en relación con el acceso a la justicia, ¿no? Esa figura del facilitadora que aparece en la ley 8/2021 y que también, recordemos, hay una medida dentro del Pacto de Estado que habla, yo creo que conceptualmente de manera equivocada, de asistencia personal en el ámbito de la violencia, pero eso hay una medida del Pacto de Estado que dice que hay que dotar de contenido, hay que elaborar esa figura de asistencia a las mujeres que deciden denunciar o que se ven enfrentadas a un proceso ciertamente hostil, ¿no? cuando quieren accionar sus derechos, y también con la finalidad de evitar la revictimización. Es una ley que sin embargo, desde nuestro punto de vista, cae en una contradicción, porque fíjate que en el propio preámbulo de la ley, y lo voy a leer, creo que lo tengo por aquí, sí, te lo voy a leer textualmente. En el preámbulo de la ley dice, en el capítulo 2 se prevé el desarrollo de protocolos y formación para la detección de violencias sexuales en 3 ámbitos fundamentales: el educativo, el sanitario y el sociosanitario, con el fin de identificar y dar respuesta a violencias sexuales más ocultas, como la mutilación genital femenina, la detección de casos de aborto y esterilizaciones forzosos. Es decir, la ley está
considerando que las esterilizaciones y los abortos forzosos son una forma de violencia sexual. Pero luego no hay una definición de lo que es una esterilización forzosa, por ejemplo, en la línea en que sí que hay otras definiciones referidas a otras violencias sexuales, y tampoco hay una regulación, no hay en el articulado no vuelve a aparecer la esterilización por ningún lado. Cuando nosotras hicimos incidencia política para que se identificara la esterilización forzosa como una forma de violencia sexual, se nos decía que es una forma de violencia contra la salud sexual y reproductiva, y de hecho así ha quedado, ¿no? En la ley que ha reformado la ley que regula la ley de salud y derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Pues ahí, interrupción voluntaria del embarazo, ahí sí que se ha incluido un apartado específico en el que aparecen recogidas las esterilizaciones forzadas, el aborto coercitivo y la anticoncepción no consentida también como formas de violencia contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Pero sin embargo, no en la ley del sí es sí. ¿Por qué relevante para nosotras era relevante la ley del sí es sí? Para la Fundación Cermi Mujeres es como una oportunidad perdida, una oportunidad histórica de conceptualizarlo como una forma de violencia sexual. Y luego porque tenemos que tener en cuenta que la propia ley establece mecanismos de reparación. Es decir, habla de que las víctimas serán reparadas, no habrá una compensación, incluso una compensación económica por los daños y los perjuicios que se derivan de esa violencia. Y también se adoptarán medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica, social y acciones de reparación simbólica. Es cierto que después de la aprobación de la ley que eliminaba la posibilidad de que mediante una autorización judicial se pudiera esterilizar contra la voluntad a una persona que había sido incapacitada legalmente, esto ocurrió en el año 2020, hubo un acto simbólico en el Ministerio de Derechos Sociales en el que se pidió perdón, sobre todo a las mujeres con discapacidad, que han sido las más afectadas por este tipo de prácticas contrarias a los derechos humanos, pero no nos queríamos quedar en esta reparación simbólica, sino que queríamos entrar en ese artículo específico de la ley del sí es sí, que nos está diciendo que hay la idea un reconocimiento de que las víctimas deben ser reparadas, además una reparación integral. Eso lo hemos perdido. Es verdad que la ley del 2023 que reforma la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo también contiene una prescripción concreta, que es el artículo 24.3, que habla de responsabilidad institucional. Habla de que las administraciones públicas, y ya en el ámbito de sus competencias, tomarán las medidas integrales eficaces para prevenir, proteger, investigar, sancionar y erradicar y reparar las vulneraciones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Yo lo quería traer a colación porque como te he oído decir que, bueno, que has estado inmersa, ¿no?, en la regulación de la ley integral de la libertad sexual, y nosotros hicimos una ingente labor por hacer ver que estábamos hablando de violencias sexuales y conseguimos que inicialmente en el preámbulo se planteara como tal, pero lamentablemente lo que ha sido en el desarrollo de la ley no hemos encontrado con ninguna prescripción concreta que hiciera alusión a las esterilizaciones forzadas. Pues un poco trasladarlo, ¿no?, a qué se debe, ¿no?, pasar este tipo de prácticas que conculcan los derechos humanos de las mujeres con discapacidad de un cuerpo normativo a otro. Sí, bueno, pues claro, yo creo que gracias por la pregunta y sobre todo por transmitir vuestra inquietud, ¿no?, que creo que efectivamente tiene sentido, ¿no? Pero es muy importante aquí que digamos que las dos normas se fueron tramitando en paralelo. Es verdad que se empezó a tramitar antes la ley de garantía de libertad sexual, pero la ley de derechos sexuales y reproductivos enseguida arrancó también la tramitación, y justamente fue cuando en segunda vuelta del Consejo de Ministros decidimos, pero precisamente por coherencia conceptual, que precisamente ya que no íbamos a reformar, porque la reforma penal ya se había producido con anterioridad en el tema de esterilizaciones forzadas, ya que digamos, en lo penal no se iba a incorporar esa cuestión, sí que nos parecía que conceptualmente todo lo que tenía que ver con violencias reproductivas, violencias machistas en el ámbito reproductivo, que no el sexual, tenía bastante sentido que estuviera ubicado
en la ley de salud reproductiva, o sea, o de derechos reproductivos. Y eso sí, nombrarlos como tal, como violencia contra las mujeres en el ámbito reproductivo, y listarlas y luego plantear esas medidas tanto de protocolos, formación e incluso reconocimiento en términos de reparación. Pero, bueno, y fue ahí, tomamos la decisión de dejar la ley de libertad sexual para lo que tenía que ver con las violencias sexuales, a nivel incluso de estándares internacionales, ¿no? Que no, la esterilización y el aborto forzado se incorporan como violencias en el ámbito de los derechos reproductivos y no en el ámbito de los derechos sexuales. Y en ese sentido, bueno, pues la verdad que fue una manera de ubicarlo, pero no de dejarlo de lado, pero sí de ubicarlo en otro marco normativo que iba avanzando más o menos a la par y que de hecho se ha aprobado meses después, ¿no? Dentro de que es una ley orgánica, evidentemente, y que también ha tenido una vida que no ha sido fácil, ¿no? Pero bueno, solo decirte que no es que se haya quedado en el tintero, sino que ha tenido el acomodo en esa otra ley orgánica que nos parecía que era la que tenía que ver pues, con la violencia obstétrica, con la violencia, con la gestación por sustitución y, por supuesto, con esas otras formas que nosotras entendíamos que eran violencia reproductiva y no eran violencia sexual. Pero bueno, por supuesto, todo es opinable. Yo entiendo vuestra crítica pero esta es la respuesta que yo os tengo que dar, que es que en ningún momento lo hemos dejado de lado, simplemente lo hemos ubicado en otra norma, que probablemente... Bueno, pues, el preámbulo de la Ley de Garantía de Libertad Sexual todavía se conceptualiza. Todavía hace esa coletilla equiparándola a la mutilación genital femenina, ¿no? Lo que pasa que, bueno, a nuestro juicio, la mutilación genital femenina sí tiene un impacto en la vida sexual de las mujeres. La esterilización también, que eso daría paso a otra... Bueno, daría paso a evidente. Otro debate. Lo que sí es que lo que vamos a continuar trabajando desde la Fundación es precisamente la exigencia de esa reparación, ¿no? Por supuesto, no. Y además me parece súper importante que además os agarréis al artículo que has citado, porque nosotras, la verdad, en el Ministerio hicimos una más extensa desarrollo del derecho a la reparación en esa ley, en la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos e IVE, pero no fue aceptada, ¿no? Pero efectivamente, ya solamente el párrafo que has leído da lugar a la posibilidad de, y además equiparándolo a la Ley de Libertad Sexual y a la Ley de Violencia de Género en la 1/2004, que por cierto, la Ley de Libertad Sexual la reforma para introducir el derecho a la reparación, que no existía esa referencia, y nos parecía que en equiparación había que, pues me parece muy importante que digáis, bueno, esta forma de violencia contra las mujeres, que además está en el Convenio de Estambul, que además está en un marco normativo orgánico, evidentemente tiene que tener la misma, ¿no? Hay que interpretar este artículo de la misma manera que las otras. Sí. En clave de reparación. Ya lo siento, si ya lo has visto así como laguna, ¿no? Pero bueno, fue una decisión. Sí, lo vivimos directamente, de hecho, estuvimos inmersas haciendo aportaciones y con muchas reuniones para que pudiera salir adelante, pero sobre todo en vista de la forma en la que se regula la reparación, ¿no? Que nos interesa de manera muy, muy especial. Es que efectivamente, sí. Yo además, bueno, de hecho en mi vida en general, profesional, he trabajado mucho el derecho a la reparación y por eso mismo fue un hincapié especial en que la Ley de Libertad Sexual tuviera no un artículo así al vuelo, ¿no? Sino un título específico con los 4 elementos de la reparación integrados y bueno, creemos que sí, que eso también va a ser muy, muy importante, sobre todo, bueno, ya entrando en las violencias sexuales y fíjate, dejando incluso de lado los prejuicios a los que ha hecho referencia Ángeles, como no hay rastro físico, las compensaciones, no ya la reparación luego integral en términos de recuperación, mujeres con gravísimas secuelas por violencias sexuales que desde luego no le dejaron ni un rasguño físico, pero que son devastadoras, ¿no? Entonces, hasta que eso no se entienda, hasta que los impactos de las violencias no se entiendan más allá del rastro físico de la herida,
del desgarro vaginal o de lo que sea, pues bueno, vamos a tener que seguir haciendo mucha pedagogía y la reparación está muy vinculada a la pedagogía de los impactos de la violencia. Sí. Y nosotras como sociedad civil tenemos que hacer también esa pedagogía para que se vea que es una violencia sexual, una esterilización, porque realmente no solamente te marca lo que es la fertilidad. Bien, hay muchísimo que estudiar, muchísimo que debatir, porque tiene un impacto muchísimo más amplio del que inicialmente pensamos, ¿no? Que es una cuestión que afecta a lo reproductivo, ¿no? Realmente afecta, tiene igual que la mutilación genital femenina, que tiene un impacto enorme, ¿no? En la vida de las mujeres. Pero creo que es esa parte la que tenemos que seguir trabajando desde, bueno, por el papel que nos toca de reivindicación y como sociedad civil, que vamos a estar ahí. Muy bien, me parece fenomenal. Bueno, pues ya hemos llegado al final de esta sesión. Quiero darte las gracias a ti, María, también, por supuesto, a Ángeles, por compartir con la Fundación estas reflexiones en torno a las observaciones del Comité CEDAW España. También, bueno, se ha puesto el acento aquí en una cuestión tan relevante para las mujeres con discapacidad como es el acceso a la justicia. Y por supuesto daros las gracias a todas las que habéis estado ahí siguiendo este evento en nuestro canal de YouTube. Ya nuestra próxima cita será el 14 de julio, también a las 12 del mediodía. Vamos a celebrar ya el 12º encuentro del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad, en el que abordaremos precisamente el tema de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Yo por mi parte un placer y nada, os emplazo a que nos veamos el 14 de julio. Un abrazo y hasta pronto. Encantada, adiós. Mucho gusto. Hasta pronto.